Bueno, hola a todos y a todas. Estamos con Felipe Botero, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y director de Congreso Visible. Precisamente estamos con Felipe para hablar sobre el balance del trabajo del gobierno Duque en el Congreso durante estos 2 años de gobierno. Felipe, quisiera iniciar preguntando cómo evalúa usted el manejo del gobierno Duque en términos de gobernabilidad con el Congreso. Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio con ustedes en la silla vacía. Nosotros desde Ciencia Política en los Andes y desde Congreso Visible en particular, pues estamos muy contentos de participar y colaborar con ustedes. ¿Cómo evalúo el manejo del gobierno Duque en términos de gobernabilidad con el Congreso? Bueno, pues parte del problema ha sido que el gobierno no ha sido muy activo en temas de proyectos de ley en la primera legislatura y parte de la segunda, pues la coalición del gobierno eran solamente del Centro Democrático, el Partido Conservador y partidos cristianos. Entonces, en ese periodo le dieron unos golpes duros a Duque en el Congreso en temas simbólicos, como por ejemplo el rechazo a las objeciones de la JEP y el debate, el control al ministro de Defensa, Guillermo Botero, que casi termina en la primera moción de censura. Es decir, tuvo que renunciar para que no fuera retirado de su cargo por parte del Congreso. Pero a pesar de estos golpes simbólicos, Duque logró que proyectos como la reforma tributaria y el plan de desarrollo fueran aprobados en medio de polémica y contratiempos, porque esos casi estuvieron a punto de hundirse y tuvieron vicios de procedimiento. Y todo esto se da cuando el Centro Democrático tenía la presidencia del Senado, por lo que ni Duque ni su partido supieron aprovechar esa oportunidad para promover los proyectos clave en su primer año. Luego, hacia finales del 2019, pues Duque empezó a negociar con más fuerza con el partido de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal, y aunque eso le permitió ampliar la coalición, luego entramos a este año y pues como todos sabemos, este año ha sido completamente una sorpresa para todos y entonces pues y para el gobierno mismo. Entonces la pandemia de hecho pudo haberle ayudado al gobierno porque entonces le dio la posibilidad de emitir decretos de ley y con esto hizo que no fuera tan importante el papel del Congreso para el gobierno. Y justamente el gobierno solamente radicó un proyecto de ley desde el inicio de la emergencia y el final de la legislatura en junio, y es un proyecto de un convenio internacional. Entonces, en cierto sentido, la crisis que ha producido la pandemia le ha servido al presidente para no tener que depender del Congreso para aprobar sus políticas. Pero, pues, por supuesto, los estados de emergencia no son eternos y precisamente ahora vamos a ver qué pasa con la coalición. Ok, y ahora, en términos de los proyectos bandera, si bien hablas un poco sobre la reforma tributaria específicamente, ¿cómo le ha ido a Duque con estos proyectos, en general con los que ha presentado específicamente con sus ministerios? Sí, ¿cómo le ha ido a Duque con sus proyectos bandera en general con los temas que ha presentado? Bueno, primero, pues no han presentado muchas cosas. El gobierno ha radicado 46 proyectos de ley o radicó 46 proyectos de ley en la legislatura 2018-2019 y 22 en la legislatura 2019-2020. Pero otras políticas del gobierno, otros proyectos bandera los han tramitado a través del Centro Democrático. El Centro Democrático ha presentado proyectos que son importantes para el gobierno, como los de temas laborales, por ejemplo, o la cadena perpetua para violadores de menores. Entonces, si hablamos en términos de la agenda a la que el gobierno se ha referido en forma directa como de su interés, entonces uno podría pensar que la idea de paz con legalidad y podría pensar también, pues digamos que esa es la reforma que propone el gobierno al acuerdo de paz y también la agenda anticorrupción. Entonces, pues están esos dos temas. Entonces, en términos de consulta anticorrupción, el gobierno radicó unos proyectos que que fueron sancionados como ley, entre los que están, por ejemplo, unos de inhabilidades para condenados por corrupción, lo de pliegos tipo, declaración de bienes e intereses. Pero otros se hundieron y tuvieron que volver a ser radicados. Y, por ejemplo, también en 2019 radicaron otra reforma anticorrupción que sigue en trámite. En cuanto al tema de paz con legalidad, entonces en el 2018 el gobierno radicó un proyecto que prohibía que el narcotráfico y el secuestro fueran delitos conexos al delito político, es decir, que no pudieran ser amnistiables, y ese proyecto fue aprobado por el Congreso. Después el gobierno radicó un proyecto similar para delitos sexuales, para que los delitos sexuales a menores no fueran conexos al delito político, pero ese fue archivado por vencimiento de términos. Entonces el balance es ahí mixto. Y a nivel de grandes reformas, pues también en 2018 se radicaron dos reformas a la justicia y una más por parte del Centro Democrático, además de otras de la U y Cambio Radical, y una reforma política en 2018. Y ninguna de estas reformas ha tenido éxito. Entonces,
proyectos bandera no avanzaron en el Congreso. Y un tema que no ha sido agenda del gobierno, pero que históricamente el gobierno ha sido el principal autor, es el tema de relaciones internacionales y muchos de los proyectos que han sido radicados por el gobierno han sido tratados internacionales, como por ejemplo la adhesión a la OCDE, convenios tributarios con otros países y otros tratados internacionales. Pero como se mencionó, como señalé ahorita, los únicos proyectos de ley que radicó el gobierno durante la pandemia fueron sobre acuerdos internacionales. Entonces, en términos de esos proyectos bandera, pues al gobierno ha tenido éxito en algunas cosas y no tanto en otras. Ok, hablaste al principio de esta respuesta sobre el Centro Democrático, la bancada específicamente del Centro Democrático. ¿El gobierno Duque ha utilizado esa bancada de alguna u otra manera, se podría decir, para tramitar también proyectos de ley que no necesariamente salgan de algún ministerio? Sí, eso hizo el gobierno como estrategia, principalmente durante la primera legislatura cuando tenían la presidencia del Congreso. Y entonces no todos los proyectos bandera los ha presentado el gobierno, sino que también han sido trabajados por los congresistas miembros del partido. Y han tenido éxito en algunos y en otros no tanto. En cuanto a eso, entonces, ¿ha cumplido con su promesa de campaña, pues, de gobierno sobre la antimermelada? ¿O está haciendo algún tipo de coaliciones que podrían uno llamar anómalas con otro tipo de partidos, pues, dentro de las bancadas del Congreso? Entonces, frente a la pregunta sobre las coaliciones y cómo ha manejado el tema de la mermelada, Duque, pues hay que recalcar que Duque en su campaña prometió que para diferenciarse del gobierno Santos, su coalición no iba a estar mediada por cargos o nombramientos o recursos públicos. Entonces, sobre todo durante el primer año, la coalición de Duque estuvo conformada principalmente por los partidos que lo apoyaron en su campaña, es decir, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Mira y Colombia Justa y Libre. Y por eso en los nombramientos iniciales Duque priorizó darle cargos especialmente al CDE, pero también buena parte de los nombramientos fueron a personas que no representaban a ningún partido, ni del gobierno ni de la oposición, y estaban ahí más por su cercanía con Duque. Entonces, en ese primer año, como forma de no repartir mermelada, Duque hizo coaliciones con partidos fuera de su campaña, o que estuvieron, digamos, que no lo apoyaron en su campaña, pero como no tenía apoyo mayoritario en el Congreso, empezó a hacer acercamientos individuales con congresistas, por ejemplo, del Cambio Radical, del Partido Liberal y de la U. Es decir, no se armó una coalición directa con partidos, sino que estuvieron tramitando con cada congresista de manera individual, y esa estrategia se vio en algunos triunfos apretados o en momentos de ausencias controversiales de congresistas de esos partidos, como ocurrió, por ejemplo, con el tema de las objeciones a la JEP. El tema es que una estrategia de negociación individual así pues puede ser muy costosa y por eso el gobierno ha hecho un cambio, especialmente a principios del 2020, donde es claro que pues aunque el uribismo sigue teniendo los cargos más importantes, hay otros ministerios o entidades que pasaron a manos de, por ejemplo, el Cambio Radical o la U para concretar esos apoyos. Entonces, pues sí, por la promesa de no entregar mermelada, el gobierno no ha salido públicamente a anunciar que tiene una gran coalición como si lo hacía Santos, por ejemplo, con la Unidad Nacional, y aún falta que se radiquen reformas o iniciativas polémicas que requieran el apoyo de una nueva coalición para ver que también le está funcionando esa estrategia de negociación a Duque. Listo, y ya para finalizar y hablar un poco más del futuro, de lo que le queda a Duque estos 2 años que le quedan, ¿cuáles deberían ser las prioridades de este gobierno en agenda legislativa para lo que le queda? ¿Cuáles deberían ser las prioridades del gobierno Duque en lo que le queda de su gobierno? Entonces, primero hay que señalar que la estrategia hasta el momento no ha sido supremamente clara. ¿Sí? O sea, sí, nos demoramos mucho en tratar de entender para dónde estaba apuntando este gobierno. Entonces, por ejemplo, en nuestra base de datos en Congreso Visible hasta ahora tenemos datos de 4 proyectos que ha radicado el gobierno sobre emprendimiento, minería ilegal, estatuto de conciliación y un acuerdo internacional recientemente, ¿no? Ahora, Duque mencionó en la instalación del Congreso hace unas semanas que el gobierno se va a enfocar
pensar ahora en la respuesta a la crisis económica generada por la pandemia. Y entonces pues van a radicar proyectos laborales y se han mencionado también proyectos para reactivar el sector agro y el sector cultural. Y también se ha hablado de varias reformas, como la reforma a la justicia, que ahora por la decisión del caso de Uribe seguramente va a ser un tema que tome más fuerza. También está la reforma al código electoral, que parece que la van a mandar con mensaje de urgencia. Y están también reformas al sistema de seguridad social y de salud. Y no se han descartado del todo otra reforma tributaria, que digamos es un tema que ha estado presente en este gobierno desde la campaña inclusive. Otros temas que pueden ser de interés para el gobierno son, por ejemplo, la reglamentación de la cadena perpetua para violadores de niños, y para seguir con la bandera anticorrupción también van a radicar un proyecto que crea una comisión de moralización pública para la detección y prevención de la corrupción. Entonces se están moviendo, digamos, hay como muchos temas en el aire, y teniendo en cuenta la cantidad de reformas que va a radicar al gobierno, más los proyectos que radiquen los propios congresistas del Centro Democrático, y además sumado a las elecciones de procurador y defensor del pueblo, pues es muy difícil que toda esta agenda se concrete. Digamos, la agenda es muy amplia y muy ambiciosa, y entonces pues van a tener que priorizar. Y si el tema de la reactivación económica es tan importante para el gobierno, dada la coyuntura, entonces pues esa debería ser el tema a priorizar. Sin embargo, no todos esos proyectos que se han presentado llevan mensaje de urgencia. Y entonces ya como para terminar, pues a todo esto se suma que la agenda del gobierno no ha sido clara en estos 2 años, como señalaba, y por lo tanto lo mejor es que se concentren en los temas que sí quieren darle prioridad, y que Duque, los temas por los cuales Duque va a querer que la gente lo recuerde. Entonces, si son grandes reformas, pues que sea esas a las que les dé prioridad. Pero pues digamos, es un tema difícil porque el primer año radicaron 3 reformas, ninguno tuvo éxito. La siguiente legislatura no radicaron ninguna reforma, y ahora en medio de la pandemia vuelven y radican otras 3. Entonces es como difícil pensar que están priorizando y que van a tener éxito hacia adelante pues con esa estrategia legislativa. Listo, él era Felipe Botero, profesor del Departamento de Ciencia Política y director de Congreso Visible. Muchas gracias por la entrevista, Felipe. No, muchas gracias por la invitación.